contesto. Aquí está tu mezcal, ¿eh? Ahí está tu mezcal. ¿En serio? Sí, aquí está. No manches, hace un chorro. Dice Mario que sí. Buenos días. Buenos días en esta mañana del sábado 3 de octubre, en una fecha significativa dentro del marco de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel. Estamos viviendo sin duda un día histórico en la aurora de este día, celebrando la tradición ancestral de esta fiesta, y estamos a punto de comenzar con estos cohetones que llaman a las ánimas congregadas en torno a esta tradición, a las ánimas que se invocan a las ánimas de los ancestros de todos los tiempos. Y sin duda en una tradición ancestral que tiene lo que nuestra ciudad, lo que sus dos fundaciones hispánicas, es decir, casi 500 años. Graciela, es un gusto compartir el momento, es la parte histórica, donde en esta mañana que sin duda alguna está pasando ya dentro de los anales de la historia de San Miguel, tomando en cuenta esta situación que está viviendo el mundo y nuestra ciudad, rica en herencia histórica, sigue con su tradición, no puede dejar de lado sus raíces, y esta es una clara muestra de ello, haciendo la remembranza, haciendo el recuerdo de lo que año con año se viene haciendo por parte de las comunidades indígenas, y que hacen acto de presencia cumpliendo los compromisos. Es de alabar, es admirable la disposición que tuvieron los diversos grupos, las diversas comunidades para echar a cuestas esta labor con todo el debido respeto y siguiendo las indicaciones de Protección Civil. Pues ahí vemos presente cómo se sigue viviendo la historia de San Miguel. Y en esta transmisión especial, a nombre del Gobierno Municipal de San Miguel de Allende, a través de la Dirección de Cultura y Tradiciones, vamos a acompañarlos el historiador Alejandro Luna y su servidora, colega Graciela Cruz López. Un gusto, y esperemos aportarles mucha información que sea relevante para ustedes, y sobre todo que traten de entender el significado que tiene para la población sanmiguelense este acto que año con año se viene realizando por las tardes, pero obvias circunstancias, pues sabemos que no va a ser así. Se lleva a cabo el día de hoy, temprano en la mañana, siguiendo una serie de protocolos que Protección Civil ha predeterminado, y bueno, con esto se cumple el compromiso que a partir de la disposición, pero también del compromiso de los diversos grupos de comunidades, de mayordomías,
piden entonces, solicitan el que se lleve a cabo esta no celebración, pero sí este acto que tiene un gran simbolismo para la población de San Miguel, pero más aún para las mismas comunidades que se encuentran a la ribera del río Laja. Y es que esta disposición, como bien lo decías, de cambiar el curso, la manera, la forma, el horario, que es significativo, que no es casual, que no es fortuito. Si se hace a las 5 de la tarde es porque hay alguna razón simbólica para hacerlo, para refrendar el compromiso, para traer las ánimas, para traer la ofrenda del Xúchitl, para venir custodiados por las mayordomías, por los ramilletes, para traer también con ellos la ofrenda de la danza y de la música, como año con año se hace. Bueno, sabemos que es un esfuerzo mayor, sabemos que este cambio para ellos es un esfuerzo mayor, y sin embargo están aquí para cumplir con lo que es suyo, con lo que les ha sido heredado, con lo que les fue legado por sus abuelos, por los abuelos de sus abuelos, y hoy están aquí acompañados y recibidos por estas campanas, por esta campana mayor de la parroquia de San Miguel Arcángel. Aquí lo que hay que hacer resaltar es el compromiso que vienen asumiendo estas mayordomías, estos diversos grupos de comunidades que siguen cumpliendo su compromiso pese a diversas circunstancias que pueden estar pasando en el mundo o en nuestra localidad. Se dan cuenta de la importancia de su herencia y no dejan que concluya, sino por el contrario, asimilan el hecho de la responsabilidad que les toca, de compromiso, como bien lo refiere Graciela, del compromiso que se va heredando esto de generación en generación, y obviamente pues, ellos son conscientes de la parte importante de darle continuidad a esta serie de actos, y sobre todo el que ellos van a transmitir a sus hijos. Esto está marcando sin duda alguna un hecho que va a quedar en la memoria de todos nosotros los sanmiguelenses, y que habrá que admirar y reconocerle a estos grupos de comunidades el compromiso que tienen, ¿no? Se cumplen las palabras, Graciela, de estos grupos que participan, y de cómo entonces si no en toda la noche, al menos sí, estuvieron trabajando en sus ofrendas, en sus bastones, el trabajo de la cucharilla, que sin duda alguna es uno de los elementos que identifican a nuestra sociedad en estos días. Y en ese momento, al frente del templo parroquial en realidad nuestras dos parroquias históricas, la Santa Escuela y la Parroquia Nueva, nuestro símbolo icónico, recibimos a las ánimas del puerto de Calderón, cuyo simbolismo es mayor y tiene una huella importante en la historia. Así es. Aquí el hecho es reconocer que es la entrada, no de los Xúchiles, sino la entrada de ánimas, lo cual habrá que reconocer a los 4 capitanes de conquista, los 4 primeros indios chichimecas que fueron evangelizados sobre esta región de San Miguel. Estos indígenas fueron los pilares, fueron el sustento de lo que sería el proceso de evangelización, después de que Fray Juan de San Miguel y Fray Bernardo de Cocín pues harían lo suyo, y se encomienda entonces a estos 4 caciques indígenas. El nombre de ellos pues resultará interesante reconocerlos dentro de las alabanzas que hacen estos grupos. A final de cuentas los apellidos son importantes, siguen trascendiendo. El apellido del ánima de
Macedonio Ramírez, Manuel de Luna, Marcos de Gollado y Martín Patlán, los 4 capitanes de conquista, de los cuales estos grupos siguen siendo herencia directa de estos 4 capitanes, ¿no? Y justo frente a nosotros vemos pasar a las ánimas de Agustín y Macedonio Ramírez de la comunidad de Guerrero, después de las ánimas del puerto de Calderón. En ambas, las representaciones de Juliana Aguilar Juárez y de Mónico Ramírez Ramírez, y enseguida el Xúchitl de la comunidad de Tirado, en representación de Leopoldo Chávez Ramírez. Algo que hay que reconocer es el hecho que, aprovechando las circunstancias, se está remembrando el hecho de lo que hacían nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, donde la tradición marca que la entrada también implicaba dar las 3 vueltas al jardín principal, lo que hoy es nuestro jardín principal. Hoy se está cumpliendo, se está aprovechando estas circunstancias, pero también es parte importante reconocer esto de las 3 vueltas, recordando que cada una de ellas correspondía a la tríada, la figura del Padre, el Padre Eterno, Jesús Hijo y el Espíritu Santo. En la primera vuelta se establecía de que habría que darle, hacían la parada ahí frente a Palacio Municipal, la antigua cárcel, y los mayordomos entregaban alimentos, pedían el permiso a las autoridades para entregar una ofrenda de alimento a los reos. En este circuito procesional recibimos ahora a la Santa Cruz de los Milagros de la Cieneguita con la mayordomía de Abraham Trejo, y el Xúchitl, portada de la comunidad de San Miguel Viejo, primer ícono fundacional de San Miguel, donde residió la primera fundación hispánica de lo que después sería todo nuestro territorio, que es el pueblo de indios de San Miguel, de los Chichimecas. San Miguel Viejo, una comunidad con una huella histórica profunda, con un pasado prehispánico impresionante para poder entender toda la población de este territorio, y con una secuencia poblacional muy interesante a lo largo de la época virreinal. Sabemos que San Miguel Viejo fue una labranza muy importante, tuvo un trapiche, tuvo una venta que estaba vinculada al Camino Real de la Tierra Adentro, y es una de las comunidades que han custodiado la tradición de los 2 símbolos devocionales más importantes que tenemos dentro de esta tradición ancestral, que es la veneración a San Miguel Arcángel y al Señor de la Conquista. Me llega a la memoria el hecho de recordar cómo mi padre en vida platicaba, a él le tocaría observar esto de niño, el cómo se daban las 3 vueltas. Hay imágenes, hay fotografías que así lo están evidenciando. Y bueno, ahorita la emoción, el sentimiento que podemos estar experimentando, pues es sentirnos orgullosos de ver cómo se vuelve otra vez a retomar esta herencia, esta historia de las 3 vueltas, que sin duda alguna tiene un simbolismo mucho más importante para estos grupos que están participando, porque aún así, aunque con tristeza, con melancolía, a veces con impotencia de estos grupos de querer dar las 3 vueltas en la tarde, que se hace cada año, pues es imposible, puesto que los tiempos van cambiando, la población va en aumento y es un poco difícil poder hacer esto, ¿no? Hoy se está haciendo la historia a través de estos grupos que están dando o van a dar las 3 vueltas en recuerdo de lo que nuestros antepasados, nuestros abuelos
los bisabuelos y más atrás en genealogía, hicieron. Entonces, en este momento aquí están presentes nuestros antepasados, aquí está la gente indígena. Y bien lo refiere Graciela, los cuetones es un símbolo también de llamar a las ánimas, de traer a este evento, decirles que esta es su fiesta, que se les sigue recordando, que ellos siguen estando presentes en cada uno de nosotros. Después de este Xúchitl portada que está a cargo de la comunidad de San Miguel Viejo, para enmarcar este majestuoso atrio parroquial, recibimos al Xúchitl de Cruz de Palmar con la mayordomía de Romualdo Banca Torres. La Cruz del Palmar, heredera de la labor de la cruz, fundada en la época de la conquista en la Ribera del Aja y que encontramos documentada desde hace aproximadamente 500 años con este territorio que aún conserva y que es una de las comunidades neurales que tiene San Miguel, entre ellas, bueno, la Cruz del Palmar, Atotonilco, la Cieneguita, por supuesto San Miguel Viejo y el Llanito, que aunque no forma parte ya de la geografía política, sí forma parte de la historia y por supuesto de esta geografía cultural que comparte San Miguel con Dolores Hidalgo. Y ahorita que mencionas a la comunidad del Llanito, es importante darle su lugar, darle su mención dentro de la línea histórica que tiene nuestra ciudad, puesto que está conectado también con esta comunidad dolorense. Y bueno, un poco más de información para ustedes que están observando y escuchando, pues la comunidad del Llanito pues participa en esta entrada de ánimas y de xúchiles año con año, y vienen caminando ellos desde la región del Llanito, vienen recorriendo todo lo que es la ribera del río Laja para llegar el día viernes por la tarde ahí a la comunidad de la Cieneguita, donde son recibidos, y ellos entran también como comunidad del Llanito con la comunidad de la Cieneguita y con otras que se reúnen y hacen el acto presencial también para el día sábado por la tarde. Hoy esperemos que se haya cumplido también el compromiso, si no es así, pues bueno, se entienden las circunstancias, pero creo que es importante mencionar esto. Los dos últimos Xúchitl que nos acompañan esta mañana son el del Valle del Maíz, el del barrio del Valle del Maíz, este barrio tan importante y tan significativo, muy cercano al entramado urbano de nuestra ciudad ahora, porque cuando éramos niños tal parecía que era muy lejos, sobre todo por la cuesta que representa la salida de Querétaro, pero que ahora, incluido en el entramado urbano, ha conservado su mayordomía, ha conservado su organización comunitaria y por supuesto que ha conservado auténtica su fuerza, su identidad, su pertenencia y sus tradiciones. Y enseguida iría el Xúchitl de Nuevo Pantoja, que es parte y heredero de estas comunidades que tuvieron tierras ancestrales en el contexto de la formación de la Presa Allende, es decir, en el territorio donde se formó la Presa Allende. Ahí estuvo esta comunidad histórica tan importante de Pantoja que, a pesar del desarraigo de sus tierras, que a pesar del trauma, porque sí es un trauma histórico que representó que esta comunidad tuviera que moverse y tuviera que perder todo lo que fue suyo generación tras generación, ahora en el presente siga conservando sus tradiciones vivas y siga manteniendo este esfuerzo comunitario de aprender sobre esta herencia. Ciertamente lo platicábamos en cierto momento, su servidora y yo, este aspecto de cómo
cuando se crea o se construye la presa Ignacio Allende, pues son removidas, son llevadas hacia la parte oriente, muchas de las comunidades que se encontraban en lo que hoy es la presa Ignacio Allende. Y esto trae consigo pues una problemática en el sentido de lo espiritual, en cuestiones del sentido de la organización, etcétera, y de lo cual pues vemos ahí una parte de ruptura histórica, de compromiso, que seguirá dándose sin duda alguna, pero que va a modificar en cierto sentido esa esencia, ¿no? Entonces es quitarle una parte de la esencia a estos grupos que seguirá dándose, pero se va a ir perdiendo poco a poco. La última cruz que está dentro de este circuito procesional que justo está dando la vuelta por el portal Guadalupe es la Santa Cruz del Pueblo. Dentro de la historia de San Miguel, pues es un barrio fundado ya en la época más moderna, pero que sin duda, bueno, ha recibido también parte de la herencia de los barrios que se desarrollaron en la parte alta y tienen esta veneración importante a esta cruz que custodiaba una de las curvaturas, podemos llamarle así, una de las cordilleras del monte de San Antonio o del monte de los montes, le llamaban, del Camino Real durante la primera parte del siglo XX. Importante recalcar esto, la presencia de los barrios, que es importante darle su lugar, darle su respeto, su mérito por lo que han venido desarrollando, con lo que han venido contribuyendo a través de los años, pero sin duda alguna, pues el peso se lo llevan todas las comunidades indígenas. Para no omitir, pues bueno, habrá que reconocer todas aquellas que se encuentran a las riberas del río Laja, ¿no? La Cieneguita, Tirado, Guerrero, los López, entre otras tantas comunidades que siguen teniendo este compromiso, y lo vemos aquí presente, ¿no? Vemos cómo se organizan desde meses atrás para ir viendo la conformación económica, de sufragar los gastos que genera el poder adquirir productos, ¿no? Y todo esto tiene que ver a partir de la organización interna dentro de estos grupos, y obviamente pues las mayordomías cumplen un papel muy importante. Y ahorita, bueno, este circuito procesional está dando la segunda vuelta dedicada al Hijo. La primera fue dedicada a Dios Padre, la segunda al Hijo, a Cristo, al Sol, al Padre Viejo, a ese ícono religioso venerado por las comunidades indígenas a través del sol, a través de los cerros, a través de los ríos, a través de todas estas bendiciones y estos circuitos procesionales que hacen en sus fiestas comunitarias, a través de sus devociones regionales, como el Señor de la Conquista, como el Santo Entierro, como el Señor de la Salud, como nuestro Señor de los Afligidos, que están presentes en estas comunidades desde la época de la conquista. Algo que también es admirable reconocer el trabajo, un trabajo artesanal, si lo queremos ver así, el trabajo de los úchil, el trabajo de la cucharilla, combinado con las flores en cempasúchil. Habrá que reconocerlo también como parte de ese arte, el famoso arte tequitqui, en el cual pues es la combinación de los elementos indígenas, pero ahora cristianizados. Y siempre he dicho, el indígena al elaborar estas obras de arte, estos úchiles, estos cruceros, pues tiene esta esencia de cristiandad, pero también tiene esta mezcla original
de lo que los antiguos mesoamericanos elaboraban, sus famosos camillas, donde hay una crónica que habla Fray Bernardino de Sahagún en su libro de las cosas de la Nueva España, y hace referencia entonces a que los mexicas en la época colocaban una especie de camillas. Quisiera entender que era algo similar a lo que estamos observando de los cruceros, y arreglaban entonces estos con flores, y arriba de ellos colocaban a diversos niños que iban a ser entregados en sacrificio al dios Tlaloc. Obviamente, pues bueno, ahí ya podemos encontrar un antecedente, una influencia del trabajo, de la cucharilla, ¿por qué no?, de las flores en cempasúchil, y del sentimiento de ofrendar, si no a una divinidad prehispánica, se entiende que ahora tiene que ver con un sentido totalmente cristiano, hacia lo que es la máxima divinidad, ¿no? Y este circuito procesional está concluyendo su segunda vuelta con la presencia del barrio y de la Cruz del Pueblo, quienes cierran este tránsito de ánimas y de súchiles y de música, que son alabanzas que además forman parte de la historia, forman parte de estos rituales y forman parte de la memoria, porque nos recuerdan hechos y nos recuerdan personajes importantes de esta tradición ancestral. Así es, y el escuchar la música, el cántico, que es la herencia viva de lo que nos han dejado y que estamos comprometidos todos a respetar, a conocer, a respetar, a valorar y a trascender este tipo de manifestación, porque no debe de perderse, al contrario, debe de seguir fortaleciéndose. Y es interesante escuchar la letra que va narrando, que va diciendo su propia historia, ¿no? El compromiso, el sonido de la concha, donde aquí no escuchamos el sonido de los tambores, del huehuetl, sino que la esencia tiene que ser con la tradicional concha. Los cánticos con un dolorido, un sufrimiento, pero a la vez una alegría de los partícipes de estar cumpliendo con ese compromiso, de estar recordando, de traer a la memoria a sus antepasados. Y bueno, además de la ofrenda de la música, además de la ofrenda que envuelve a las alabanzas, de esta historia que se nos relata a través de estos cantos, también, bueno, tenemos presencia de otros elementos que portan las mayordomías, como los estandartes. Así es. Que portan y representan íconos importantes, las veneraciones más significativas, y por supuesto a través de nombres o a través de representaciones hechas a partir de retratos, pues por supuesto también los fundadores de las distintas comunidades, de las distintas mesas de conquista y de estas comunidades que están presentes en esta tradición. Dentro de la historia que se narra en las memorias de Félix Luna, hace referencia, y de hecho hay una evidencia de una fotografía histórica, sin duda alguna, donde van subiendo las tres cruces, las cruces de ánimas, la del puerto de Calderón, la de Guerrero, la de Macedonio Ramírez, y también entraba la de Manuel de Luna. Obviamente, pues, por ciertas circunstancias que tiene la cruz de Manuel de Luna, pues es muy pesada y requería de muchos cargueros. Tenía una base de mezquite y de la cual pues requería de personas para cargarla, ¿no? Pero esa era la historia, que entraban las tres juntas. La cuarta pues se pierde en el registro histórico, no se sabe qué es lo que pasó. Podríamos entender que dentro del proceso histórico que sufre nuestro país,
con tantas intervenciones de conflictos como la guerra de independencia, las intervenciones extranjeras, la guerra civil que sufre nuestro país, pues fue también causal de que fuera mermando poco a poco la historia. Ciertamente, este encuentro y este acto de conciliación y de hermandad y del perdón, de reconciliación, tienen estos 4 capitanes y este compromiso que adquieren para difundir la verdadera fe, la palabra, y de llevarla a todos los rumbos y de llevarla de generación en generación, es lo que harían en este encuentro tan tradicional y memorable que se hace antes de partir con estas ofrendas en la calzada de la estación. Así es, y creo que me voy a permitir hacer este paréntesis, estoy obligado a hacerlo, tenemos que mencionar los famosos encuentros, ¿no? Que ya únicamente queda con el nombre, lamentablemente pues ya no se llevan a cabo. Hemos tratado de que se vuelva a retomar esta costumbre, esta herencia que tiene sin duda alguna un sustento histórico, ¿no? Que viene desde siglos atrás y de la cual el encuentro consiste en el hecho de los grupos de aquí de San Miguel, de los que conformaban las mesas de San Miguel, el ánima de Manuel de Luna, salía entonces con sus cargueros para llevarlo a lo que hoy es la Cruz del Cuarto, que se ubica en el camino conocido como el Camino de la Carrera o de Manuel de la Carrera, puesto que allí fue martirizado, fue descuartizado este personaje, y se supone que ahí es donde se hacían los encuentros. Llegaba ahí el ánima y recibía a otras comunidades que venían de diversas regiones del noreste de nuestro estado y de las comunidades provenientes de acá, de las regiones del Bajío, ¿sí? Entonces esto permitía el que se recibieran, que se encontraran los diversos grupos, se recibían a la comunidad de la Cieneguita con la Cruz del Puerto de Calderón, el ánima de Macedonio Ramírez, de la comunidad de Guerrero, de la comunidad de Tirado, que también participaban, y entonces se encontraban en esa región y hacían el famoso encuentro. ¿Pero qué es el encuentro? Pues, a final de cuentas es un momento en el cual se reconcilian los diversos grupos. Pues vamos ya con esta tercera y última vuelta dedicada al Espíritu Santo. Vamos a irnos con el audio original para compartir también esta ofrenda de música y de alabanzas. Bueno, vemos que está entrando al atrio parroquial la Cruz de Calderón, que es nuestro primer elemento simbólico importante para los permisos, importante para esta generación ancestral, importante para la historia. No es indispensable para poder narrar la historia de la época de la conquista, y es un elemento que además tenemos que seguir documentando con el paso del tiempo. Existen fotografías, existen documentos muy importantes que nos pueden ayudar a entender la importancia tanto del sitio como del elemento simbólico que envuelve y que significa la Cruz de Calderón. La cruz tiene un gran peso, un gran simbolismo en todas las comunidades, más aún es el símbolo de la conversión, es el símbolo de la evangelización, es a final de cuentas lo que permite el que estos grupos indígenas se conviertan a la cristiandad, ¿no? Y algo interesante, los indígenas cuando los frailes les dan
las primeras cruces elaboradas a partir de madera, no las aceptan. Es un fenómeno muy interesante, de la cual pues los frailes tienen que ir entendiendo pues la mentalidad, la necesidad de estos grupos. Entienden que estos grupos están acostumbrados al manejo de armas o de herramientas de piedra, y entienden entonces la necesidad de elaborar algunas cruces de piedra, como es el significado, el simbolismo que tienen estas cruces, ¿no? Que es totalmente de piedra, de lo cual no es propia de esta región. Entendemos que fueron extraídas estas piedras de algunas regiones aledañas a nuestro municipio, fueron traídas acá y elaboradas estas cruces, ¿no? Con un gran sentido. Esto es entonces, a final de cuentas, el arte tequitqui, de lo cual se identifica, ¿no? Lo mismo que nuestro importante Cristo de la Conquista, que tiene también esta característica de arte tequitqui, etcétera. Entonces, aquí hay mucho trabajo de investigación para los antropólogos, para los etnólogos, para nosotros como historiadores, seguir ejerciendo el compromiso de seguir respetando y trascendiendo este tipo de manifestaciones, que, reitero, esta es una expresión propiamente de los grupos indígenas, de las comunidades. La fiesta del Señor San Miguel la hace la gente del campo. La fiesta de San Miguel no la hacía la gente de San Miguel, la gente de la zona urbana. Hay que aclarar esto, porque es importante reconocer y darle el respeto a quien lo merece, porque son ellos, son estas comunidades de las riberas del río Laja, los que tenían estos compromisos, estas palabras, y que obviamente pues lo han venido manifestando así desde mucho tiempo atrás. Ciertamente la fiesta de San Miguel Arcángel residía en las comunidades tradicionales y era la raíz, y ha sido el fundamento de esta fiesta dedicada a San Miguel. Ahora vemos las alabanzas, la dedicación, la bendición a los cuatro rumbos, esta bendición con copal, esta bendición con los estandartes, esta bendición con la presencia de las ánimas que hace la comunidad de Guerrero, que porta este emblema de la morisma tan importante en este territorio, y que nos recuerda además una danza muy importante, precisamente la de la morisma, la de los moros contra los cristianos, que tuvieron los caciques indígenas de la época virreinal, y que cada uno de sus cargos eran prácticamente de honor, y en los conflictos más importantes que estos personajes tuvieron que enfrentar, como parte de su raijambre, como parte de su prestigio, como una deuda de honor con sus ancestros, siempre, bueno, van a hacer una referencia de los cargos que ocupaban en una danza tan significativa como Maceguales, como Alférez, como parte de esta danza que fue fundada prácticamente con el nacimiento de los barrios y el nacimiento de las comunidades históricas más antiguas de San Miguel. Sí, esta danza que lamentablemente pues ya queda únicamente en la memoria. Habrá que decir que esta danza pues es también histórica, tiene un antecedente que nos refiere el padre Ramos de Castilla en el siglo XVIII, un padre oratoriano, el que hace una narrativa sobre las festividades de la venida de las monjas concepcionistas a hacer la fundación, y él habla en esos días de festejos para conmemorar la venida de estas religiosas aquí a San Miguel y hace la fundación. Hace referencia que después de la misa que se hacía de manera cotidiana, una misa solemne, bailaba la danza de los moros, y entendemos que ya hay un antecedente histórico ahí muy, muy importante, ¿sí?
Esta danza de los moros, pues bueno, también fue de arraigo dentro de la familia de los Ramírez, también de la familia de los Luna, de la cual somos parte de la descendencia todavía, y don Félix Luna en su momento pues tendió a restablecer, a resurgir esta idea de los moros, ¿no? Que tal vez en cierto momento volvamos otra vez a resurgir esta tradición de los moros, que obviamente requiere de una logística, no es nada más de sacar, de decir hay que sacarlas, no, hay que ver qué personas son las que se comprometen, porque esto tiene que ver con compromisos que se sientan, no es un desfile, perdón, no es protagonismo, aquí tiene que ver con muchos elementos de sentimientos, de conocimiento histórico, de compromiso, de cosas que a lo mejor la gente no entiende del todo. Sin embargo, estas personas, pues bueno, lo han asimilado de una manera tan interesante. Vemos entrando a la mayordomía y a las ánimas de Agustín y Macedonio Ramírez de la comunidad de Guerrero, residente ahora en las Cuevitas, con la mayordomía de Mónico Ramírez Ramírez y el primer Xúchil, nuestro primer Xúchil de la comunidad de Tirado, a cargo de la mayordomía de Leopoldo Chávez Ramírez. Los Ramírez, sin duda alguna, pues han tenido un peso importante en este evento procesional. No es un desfile, mucha gente lo concibe así, hay que ir quitando esta idea. Efectivamente, ahorita lo mencionas, los Ramírez cumplen una función importante, los hermanos Ramírez, Mónico Ramírez, Delfino Ramírez, Mónico Ramírez, Chayo Ramírez. La mesa se encuentra en la comunidad de Guerrero, allá se encuentran las ánimas, pero toman también como mesa el barrio de las Cuevitas, ahí tienen también la otra mesa, ¿no? Ellos cada año son partícipes, asimilan su compromiso de dar más atrás, hacían la entrada, pero también cantaban estas alabanzas, pero en el dialecto otomite, ¿no? De lo cual también es importante mencionar, resaltar los dialectos que poco a poco se han ido perdiendo aquí en nuestra región. Platicando con algunos de los de cierta comunidad, les decía, ¿por qué no practican, por qué no siguen desarrollando su dialecto entre ustedes mismos y lo difunden a sus hijos, a sus nietos? Y lamentablemente con tristeza uno escucha de que ya no hay pues el interés, a veces hasta les da pena el hablar un dialecto, cuando debe de ser un sentimiento de orgullo el saber hablar un dialecto, ¿no? Pero quisiera entender que en su momento
cuando hacían la entrada, hacían su arribo, estos diversos grupos pues venían cantando con sus alabanzas en dialectos otomites. Y pues a nuestro costado, justo en la portada de la antigua parroquia, construida a partir de la erección del curato en la década de 1560, la erección del curato es de 1564, en esta portada plateresca que además está elevada en el terreno y que antes de que fuera construida esta antigua plaza parroquial y las casonas que rodean a la nueva plaza de armas, ahora la plaza principal de San Miguel, debió de haber tenido una posición geográfica y una ubicación emblemática porque sobresalía seguramente de este entramado. Pues justo enfrente de esta fachada se levanta el primer crucero, el primer Xúchitl que entraría a este atrio parroquial. De igual forma recordar que el atrio parroquial, recordarás conmigo, era el antiguo panteón de indios, así está registrado, y de lo cual habrá que hacer esta relación histórica, el panteón antiguo de los indios, el panteón de los naturales, en esta región donde se está ofrendando estos cruceros, estos Xúchitl. Entonces ahí vemos una estrecha relación de tiempo, de compromiso, de remembranza hacia estos antepasados. La cruz que vemos en la parte del atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel, pues esta es conocida como la cruz del cuarto, y se les conoce así, cruces del cuarto, en recuerdo de las 4 partes que se hicieron de aquel personaje de Manuel de Luna, que fue martirizado, que fue descuartizado, y entonces 4 partes del cuerpo fueron sepultadas, fueron colocadas hacia los 4 puntos cardinales de lo que hoy es nuestra ciudad. Pero la cabeza, se menciona que la cabeza de Manuel de Luna fue colocada en donde hoy vemos la cruz del cuarto, la que vemos aquí en el atrio parroquial. Y es que el atrio parroquial en ese momento se vuelve parte de un espacio simbólico, de un espacio ceremonial, que es a donde estas comunidades hacen estas maravillosas ofrendas que han venido desde generaciones, y es parte, bueno, de los espacios simbólicos que envuelven a estas festividades. Ya no vemos, por supuesto, el rastro del Camposanto. En realidad tenemos 2 camposantos aquí unidos. En algún momento tuvieron un límite, que fue el Camposanto parroquial, que tiene 2 construcciones históricas, una frente a la antigua parroquia, otra frente a la parroquia nueva, que es el símbolo, y la parroquia actual de San Miguel. Sabemos que esta parroquia nueva fue llamada así desde su tiempo, aunque no es tan nueva como nos podamos imaginar. Hay una distancia de más o menos 120 años entre una y otra construcción, entre uno y otro proceso constructivo. La primera de 1560, la segunda de 1680, y después de 200 años tendríamos esta intervención que le haría Ceferino Gutiérrez a la fachada a través de una torre portada neogótica, que es la que sustenta. Y bueno, recordar que este espacio de nuestra parroquia pues tiene una trayectoria evolutiva muy importante, donde el evento sin duda alguna más importante que tiene pues es esta celebración, la entrada de los Xúchitl, la entrada de ánimas propiamente, y de lo cual pues bueno, habrá que invitar a la población en su momento para que pueda acudir con las debidas medidas y observar estas obras de arte. El trabajo del indígena ahí está presente, el estar laborando, el estar trabajando la cucharilla, pues tiene que ver con ese recuerdo
y sobre todo con ese respeto, con ese compromiso que tienen cada uno de estos grupos, mayordomías, al trabajar la cucharilla, porque ahí vemos entonces el compromiso de su herencia histórica, ¿sí? Y en primer cuadro tenemos este levantamiento del primer crucero. Recordemos que son estructuras pues pesadas, tienen una veintena de cargadores por lo menos, están hechos de 2 morillos que en algún momento fueron 2 majestuosos árboles, tienen una cuadrícula, una cama de carrizos que posteriormente se viste con cucharilla, con flores del campo, con flores de cempasúchil en representación de los guerreros caídos en la época de la conquista, el cempasúchil dedicada a los muertos, dedicada ceremonialmente a los muertos, y que está presente en cimientos. A veces también, bueno, este tipo de ofrendas tenían otras flores que eran recolectadas en el campo, flores del semidesierto, que son de uso ceremonial y de uso medicinal, los otoles, la flor de 5 llagas, la Santa María, que en otras regiones llaman pericón y que tiene un significado muy particular para la veneración de San Miguel Arcángel. En el centro de México, por ejemplo, el pericón o la Santa María la usan para hacer elementos simbólicos en forma de cruz, para ahuyentar al demonio, para bendecir las casas, para bendecir los negocios, para bendecir todas aquellas entradas que son importantes para la comunidad. Y además acompañan a estos cruceros otro tipo de ofrendas relacionadas con el maíz, por la relación simbólica que existe entre San Miguel o entre la festividad de San Miguel Arcángel y el ciclo agrícola o el calendario ancestral que tiene que ver con la primera cosecha de maíz, enmarcada dentro de esta festividad. San Miguel Arcángel representa precisamente esta cosecha y por eso las ofrendas de tradición ancestral tienen que ver con maíz en todas sus formas, particularmente en los cruceros con las mazorcas que son colocadas a lo largo de estos elementos, pero también con las tortillas ceremoniales que tenemos como parte de este patrimonio en esta región de tradición cultural otomí u otomí chichimeca, que está extendida sobre un territorio en el que nos encontramos prácticamente en la parte media entre San Felipe y la región de Chamacuero o de Comonfort. Es interesante hacer una descripción, bien valdría la pena ver los elementos que conforman estos grupos que vemos que están haciendo su arribo. Y si vemos acá hacia nuestro costado, donde se levanta ya el crucero de la comunidad de Tirado y acompañados también con la comunidad de Guerrero, pues bueno, vemos que llevan ellos una serie de elementos, de insignias, las famosas custodias, los bastones que son trabajados durante la noche, con todo un ritual. Aquí lo interesante es, ojalá hay alguno de los que nos están escuchando y observando, alguna vez tuvieran la oportunidad de estar presentes en una velación, de lo cual tiene todo un simbolismo y una serie de compromisos para los que están haciendo el trabajo de la cucharilla, de lo cual implica toda una organización, toda una estructura, de la cual cada uno de los que participan asume un compromiso histórico, sin duda alguna, para poder seguir manteniendo viva esta tradición. También vemos que llevan ellos una especie de manditas, o pequeños cajoncitos, los conocemos como nichos, y en los cuales en ellos pues llevan en representación a sus antiguas ánimas, un simbolismo muy importante
y esto es también lo que nosotros identificamos como las famosas palabras, ¿no? De cómo ellos mantienen viva esta tradición de la palabra al respetarse estos grupos mutuamente y darse el valor entre ellos mismos para seguir siendo partícipes de estas tradiciones. Y es verdaderamente emotivo, Alejandro, ver cómo se está levantando la portada que fue hecha en velación en este ritual tan importante, con todo este esfuerzo comunitario de la comunidad de San Miguel Viejo, esta portada que no se retira hasta después de la octava, de la celebración de la octava del Señor San Miguel y del paseo del Señor San Miguel, que este año lo tuvimos exactamente el 29 de septiembre, pero que esta portada va a permanecer aquí durante los 8 días después de esta colocación. Es verdaderamente emotivo este olor a copal, estas alabanzas, este toque de campanas que tiene la parroquia de San Miguel Arcángel, junto con este esfuerzo para poder levantar la portada que la comunidad de San Miguel Viejo dedicó a San Miguel Arcángel. Hace un instante mencionabas, hacías referencia con relación a las plantas, las flores que acompañan a estos cruceros, a estas obras de arte. Y hay que entender que los grupos indígenas, los mesoamericanos, pues tenían un amplio dominio del conocimiento de las plantas medicinales y de la cual habrá que entender que la utilización de algunas plantas, de algunas flores, también permitían, aparte de darle este diseño, esta imagen a los cruceros, pues también tenía el simbolismo de las plantas medicinales que curaban las enfermedades, ¿no? Entonces también hay una serie de elementos que están cargados en estos cruceros que hay que empezar a interpretar. Y ciertamente pues tienen un gran simbolismo de los cuales tenemos que ir descubriendo cada una de las partes que conforman y de los elementos que conforman estos cruceros. Y en este sentido, el crucero Osúchil, como el que ahora mismo levanta la comunidad de la Cruz del Palmar, tiene un amplio y profundo significado para los habitantes de esa región y de esta región que nos envuelve, porque manifiesta una compleja cosmovisión, porque manifiesta los dones de la fertilidad, porque manifiesta la bonanza de la madre tierra, porque representa a los guerreros indígenas muertos en la época de la conquista española, porque representa a los ancestros de cada una de estas comunidades, o a las ánimas conquistadoras de los 4 rumbos, cuya invocación, que es verdaderamente creíble y que está en la fe de estas comunidades, es lo que mantiene la vida y el sentido histórico de las generaciones. O sea, invocar a las ánimas conquistadoras es una garantía para mantener la vida, para mantener la palabra, para mantener el compromiso, para mantener esta relación con lo que se venera, y con lo que se venera en términos religiosos, pero también con todos estos elementos que se veneran de manera simbólica y de manera sincrética, a través del río, a través de la milpa, a través de la cosecha, a través del cielo, a través de los cerros, con todas estas veneraciones o creencias antiguas que además se fusionan con las de los patronos y protectores celestiales que fueron adoptados a partir de la llegada del cristianismo. Así es. Entonces el compromiso que queda para toda la población sanmiguelense es el comprometerse a respetar la tradición, a respetar a los diversos grupos que son partícipes de esta herencia, reconocerles pues su labor importante que vienen haciendo año con año, el compromiso que cumplen, y sobre todo pues el ser difusores, aparte de ser defensores de nuestra cultura, de nuestra herencia, reconocer pues que esta tradición es lo que le da identidad también a San Miguel. Este es básicamente su espíritu,
su arraigo de lo que le da este sentido, ¿sí? Entre otras tantas festividades, habrá que reconocer que esta es una festividad donde antiguamente pues, los españoles, para el siglo XVIII y más atrás, no había participación de los españoles en este tipo de actos, era simplemente de las puras mayordomías de las comunidades indígenas los que se encargaban de hacer este tipo de, de eventos o de celebraciones, ¿no? Obviamente esto no tiene ningún tipo de, de festividad, de, ¿cómo decirlo? De elemento profano, no, o sea, aquí hay un sincretismo entre lo cristiano y lo indígena, de arraigo histórico que habrá que entenderlo así. Eh, Ahora vemos pues una serie de cruceros, pero antiguamente pues se menciona que entraban muchos cruceros, muchos súchiles. Bueno, vamos a dejarlos con la alabanza, con el toque de la concha, con el audio original de este circuito procesional y con la comunidad del Valle del Maíz. Eh, Aprovechando este momento en que entra el Suchil del barrio y de la comunidad del Valle del Maíz y nuestro último crucero, un pequeño pero significativo crucero de la comunidad de Nuevo Pantoja, quisiera compartirles una narración de Luis Caballero Villafranca, que es verdaderamente emotiva, escrita a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX más bien, y en la cual nos relata esta entrada de la siguiente manera. En la tarde era esperada por miralladas de gente la tradicional entrada de súchiles, de Xochitl, flor o cruceros, siendo una de las tradiciones que más han admirado propios y extraños por su originalidad. Siguen entrando por la que fue principal calle Real hasta llegar al jardín. Los úchiles, especie de bastidores cuadrangulares de 7 u 8 metros de largo por aproximadamente 2 de ancho, fabricados con maderas rudas y cubiertos de cucharilla, como se llama a la raíz de la palma que se utiliza para hacer petates, siendo aquella de un brillante color nácar, adornados además profusamente con varias flores rojas, amarillas, moradas, dominando el sotol y el cempasúchil, así como grandes tortillas de maíz pintadas de vistosos colores. La elaboración del súchil se antoja de una rara magnificencia artística, pues resulta una obra maestra el enlace y tejido de las cucharillas y la colocación de las flores que forman diversas figuras místicas, crucifijos e imágenes de santos, especialmente del Divino Arcángel. Los cruceros o súchiles son colocados en el atrio del templo parroquial, alrededor de los cuales continuaban bailando los danzantes que portaban y portan diversos estandartes con distintos motivos simbólicos, según la comunidad o cofradía a que pertenece. Y en referencia a los úchiles, hace rato mencionaba, no concluí, pero se hacía la entrada de más de 10, de 10 cruceros. Entonces podemos imaginarnos que todos estos no cabían aquí en el templo parroquial, sino que eran llevados hacia diversos lugares, por ejemplo el oratorio,
impresionante de Xúchiles, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a una idea de entender cuántas más comunidades hacían también acto de presencia con sus Xúchiles. Entonces, habrá que pues seguir valorando, seguir conociendo toda esta herencia que nos dejan estas comunidades y seguir haciendo la trascendencia de estos eventos. Y bueno, habrá que hacer. Y ciertamente, como lo refieres, entraban con un Xúchil y se suponía que era el Xúchil más largo en cuestiones de la longitud, y que obvio pues no se quedaba aquí en la parroquia, sino que era llevado hacia otro templo para su exhibición, pero siempre con el mismo simbolismo de hacer la entrega que se han venido presentando en nuestras últimas décadas, ¿no? Fenómenos globales de los cuales la cultura va cambiando de generación en generación, la migración de la gente hacia otros lugares, se va perdiendo poco a poco pues el sentido del respeto y la tradición hacia sus usos y hacia sus costumbres. Bueno, prácticamente todos los cruceros se han casi levantado. Tenemos en primer cuadro el levantamiento del crucero del Valle del Maíz, este barrio tan significativo, como bien les refería hace un momento, fundado dentro de la región de los barrios originarios, Chorro, Ojo de Agua, Guadiana, con la confluencia de la Santa Catarina y de la Santa Veracruz, y por supuesto el Valle del Maíz dentro de esta confluencia, documentado desde la época virreinal de manera muy temprana, por lo menos en el siglo XVII ya tenemos una presencia de este barrio y de esta población, con la fiesta tan icónica celebrada en el mes de mayo y dedicada a la Santa Cruz, una veneración muy importante en este barrio y en toda su periferia, y con una serie de tradiciones que envuelven la danza de rayados, que envuelven las representaciones en ellas de las danzas de conquista, la danza de sonaja, por supuesto, las mojigangas que tienen más de una treintena de años presentes en este barrio y que, bueno, representan dos símbolos que son el recuerdo de la niñez de muchos de nosotros, la representación del diablo y de la muerte, que además forma parte de esta dualidad de estas comunidades de danza dentro de este contexto cultural que estos barrios conservan. El crucero del Valle del Maíz está levantándose a un costado de la antigua parroquia y concretamente del reloj público
de San Miguel que forma parte también de la vida cotidiana. Vemos este crucero formado por dos fuertes morillos con su entramado de carrizos, tejido de cucharilla, con una simetría que verdaderamente es admirable. Tiene en la parte baja un ramillete con las veneraciones y el juego de espejos que tienen una relación significativa con estos rituales y por supuesto con el significado de la conquista y del ver al otro y de ver el alma, de verse a sí mismo a través del otro. Y tiene, bueno, además rosetones formados con cucharilla que tienen todo un arte, no es fácil hacer estos rosetones, y con el acompañamiento de flores amarillas, de flores color naranja, de flores moradas. Tiene tortillas, al parecer, bueno, son tortillas de trigo, si no me equivoco. Así es. Que son también, bueno, parte del trigo fue introducido ya en la época de la conquista. Bueno, el trigo, vemos tortillas de trigo vinculadas a este crucero. No sé qué tanto se escuchó en la narración porque se nos fue un poquito el audio, una disculpa, pero les decía que es un crucero hecho con dos fuertes morillos, tiene su entramado de carrizo, su tejido de cucharilla, tiene un ramillete en la parte baja que está relacionado con estas insignias que portan las mayordomías, que también son vestidos en las ceremonias, en las velaciones, que tienen un juego de pétalos, de espejos que están relacionados con ver al otro a través de nosotros, con el reflejo del alma, y con generalmente estos espejos tienen pintadas las insignias pasionarias o las principales veneraciones de las comunidades. Tiene un tejido de flores, de cempasúchil, de flores moradas, de girasoles o sotoles que están en el centro. Tiene un resplandor en la parte alta, y la cruz, que precisamente por eso también estos elementos se llaman cruceros, porque todos tienen esta relación sincrética con la cruz, que representa a Cristo, que representa al sol y que representa también a la cruz misma a través de los cuatro rumbos. En la parte alta tiene otro juego de espejos, son 2, 4, 6, 7 juegos de espejos con las insignias que portan las cruces de ánimas. Podemos ver un corazón al centro, ardiente de amor divino, custodiado por el sol y la luna, que son significativos dentro de la iconografía dedicada a San Miguel Arcángel, pero también dentro de esta iconografía que portan las cruces de ánimas. Vemos un par de creo que son flechas. A manera de flechas, el simbolismo, pero algo que también, corroborando la parte importante de las personas que están levantando ya este crucero, se hacía mención en la antigüedad de que las personas que hacían la velación y que hacían el trabajo toda la noche del crucero, pues para no dormirse, aparte de la bebida que se les ofrecía a los partícipes, pues era común también, como parte del ritual, ofrecer ciertos cigarrillos de cierta planta para poder mantenerlos despiertos y aminorar el cansancio. Y sobre todo podemos entender que cuando venían ya en el trayecto, pues seguían haciendo uso de esta planta para poder tener la energía, no dormirse en el camino, tener las fuerzas suficientes para entregar su trabajo al santo patrono, ¿sí? Ciertamente, bueno, en la velación hay un ofrecimiento de bebidas, de comida tradicional, del uso de plantas y de bebidas de tradición ancestral que tienen un uso estrictamente ceremonial y ritual. Así es, esta es una parte muy importante, de lo cual muchas de las a veces se llegó a tachar
de que los que participaban pues iban en estado etílico, pero pues también hay que entender que el trabajo que ellos realizan durante la noche es muy arduo y tal vez el cansancio los vence, entonces una forma de poder mantenerse despiertos, pues es eso, pero habrá que entenderlo que no es simplemente el hecho de embriagarse, sino que tiene también un sentido, ¿no? No de vicio, sino de ritual. Así es como lo podemos entender desde la época de los mesoamericanos, donde los grandes sacerdotes pues ingerían bebidas, inhalaban ciertas plantas, pero con un sentido ritualista, y de lo cual pues esto hasta nuestros días se sigue manejando en algunas velaciones, pero con un sentido estrictamente religioso, estrictamente histórico, ¿no? Donde los siguen conservando. Y después de el esfuerzo de esta docena de hombres que son parte de este barrio del Valle del Maíz, bueno, han levantado este significativo crucero que ofrecen a San Miguel Arcángel. Y tenemos con este crucero el último levantamiento y el cierre de este espacio simbólico a través del atrio parroquial en donde reside nuestro patrono San Miguel Arcángel. Y bueno, la historia continúa, ahora la tradición no ha muerto, al contrario, sigue viva, obviamente con cierta modificación, pero el sentido de hacer acto de presencia, de respetar la costumbre, la tradición, está aquí presente. Tal vez muchas de las personas estarían esperando en la tarde, pero no, por obvias circunstancias, pues se entiende el que se haya tomado una decisión así. Y bueno, a final de cuentas estamos haciendo historia, es parte de seguir cumpliendo con el compromiso junto con las diversas comunidades de entregar el trabajo, de hacer la velación, de organizarse como mayordomías y darle continuidad a esto, ¿no? Entonces, también lo que mencionaba al inicio de esta transmisión, reconocer la parte de los grupos que hacen posible este tipo de trabajos artesanales, pues la seriedad que le impregnan a esto de seguir siendo partícipes, ¿no? Y que siga dándose esta tradición, esta parte evolutiva, ¿sí? Y bueno, con esto concluimos este levantamiento. No cerramos todavía la jornada, queremos invitarlos a una charla que tendremos a continuación en torno al monumento de Fray Juan de San Miguel, el fundador del primer pueblo de San Miguel, del pueblo de San Miguel de los Chichimecas. Y en esta charla ahondaremos un poco más en esta tradición ancestral. Estaremos presentes Alejandro Luna, Luis Felipe Rodríguez Palacios, cronista de esta ciudad, Juan Antonio Patlán Salgado, encargado del archivo histórico, Toño Rayas, que es parte de estas tradiciones, y su servidora. Esperemos que nos acompañen en esta charla. Va a ser una significativa, corta pero significativa charla que tendremos sobre esta tradición. Por ahora